Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de El Podcast. El día de hoy vamos a contar con 3 invitados especiales que son profesores del Liceo Panamericano San Bruno. Y hoy día vamos a hablar con ellos y ellos nos van a contar un poco de su experiencia siendo profesores, pero más que todo siendo padres. Hoy estamos celebrando el Día del Padre de una manera diferente, conversando con 3 profesores que no solo enseñan en el aula, sino que también aprenden y enseñan en casa como papás. Nos acompañan el profesor Roberto Moreno, que nos hace viajar en el tiempo con las historias, el profesor Rafael Montero, que vive entre libros y poesía en literatura, y el profesor Miguel Alaba, que nos hace pensar con cívica y TOC. Vamos a conocer cómo combinan su rol de papás con el de profes, qué desafíos enfrentan y también esas alegrías únicas que les dan la paternidad. Nuestros entrevistadores son Café y León, Caterina Ordóñez, Renata y Daniela Vargas. Listo, iniciamos con la primera pregunta. ¿Podrían ayudarme los 3 respondiendo cómo fue convertirse en padre mientras trabajaban como profesores? Bueno, buenas tardes primero que nada y les agradezco mucho por su invitación y qué gusto estar aquí. Ser padre mientras era como docente. Bueno, yo comencé como docente estando soltero y regresé nuevamente como docente a tiempo completo ya como padre de familia y pues ha sido una experiencia muy enriquecedora porque mis hijas desde el comienzo estuvieron aquí. Yo primero fui solo papá y luego comencé como profesor. Y tenerlas aquí, verlas madurar y una ya graduarse y la otra estar en noveno, es algo muy chévere porque estaba al tanto de su educación también. Y eso, ¿no? Ha sido muy, muy gratificante y sigue siendo. Entonces, acá mi colega. Bueno, en mi caso, gracias por la invitación también, por el espacio. En mi caso yo inicié también estando soltero, digamos, hace ya 10 años. Y ya con el pasar de los años, pues ya me casé, vinieron los hijos. Y yo creo que la experiencia, o cuando uno ejecuta esa labor de ser padre, lógicamente está muy vinculada a la docencia, ¿no? Uno no termina formando solamente a sus estudiantes, sino también a sus hijos con el mismo amor y el mismo empeño. Creo que de hecho es la profesión más cercana a ser padre, ¿no? La de ser docente. Y la experiencia ha sido gratificante, sacrificada también. Sé que mis compañeros también lo van digamos, a fortalecer lo que estoy mencionando, que muchas veces por el quehacer docente o por lo que hay que cumplir y el estrés y todas las exigencias que tiene esto. Yo una vez le decía a mis estudiantes hace como 3 promociones atrás, de que con mucho cariño, ¿no? Yo les decía a ellos de que uno, la paciencia, el empeño y las ganas que tiene de enseñar, su energía y todo, lo transmite durante toda la jornada de clase. Y muchas veces pasa que llegas a casa y ya tienes poquito de eso, y con tus propios hijos ya no tienes ese espacio o esa energía full para estar con ellos y enseñarles cosas. Entonces, sí es algo como que, no digo sacrificio o algo radical, porque uno lo hace con mucho cariño, con mucho amor, ser docente. Pero a veces los hijos de uno a lo largo o al pasar de los años, no se comparte el tiempo con ellos como uno quisiera, y como sí lo hace con sus estudiantes, lo cual también es muy, muy chévere, pero sí queda un poquito esa experiencia, ¿no? Listo. Bueno, gracias Roberto y gracias Miguel por estar acá. Creo que pocas veces he salido en el podcast. Creo que una vez, de la segunda creo. Bueno, gracias por la invitación igual chicos, me sorprendió un poco porque por lo general siempre paso tras cámaras como dicen, pero hoy nos tocó conversar, compartir un poquito sobre este rol. De hecho, concuerdo con Miguel, ¿no? Uno también dentro de este rol de docente, padre, van muy ligados, van muy conectados, ¿no? Muchos tenemos como docentes también esta parte paternalista, ¿no? De acoger a los jóvenes, de decirles que pueden ser mucho mejor de lo que son, de brindarles una sugerencia. A veces decimos no somos buenos para dar consejos, pero sí buenas sugerencias. Es decir, que la puede tomar o como no. Y también a veces es un poco complejo porque yo creo que a la larga el amor es lo que nos mueve a mantenernos con
con esa energía, ¿no? Porque uno sale muy cansado del trabajo, hay que decirlo. El trabajo de docente es de mucho esfuerzo, pero el amor creo que nos motiva a hacer que ese esfuerzo a veces hasta se duplique. Y a veces pensamos, ¿y cómo logramos llegar a la noche, por ejemplo, a la casa cansados y tenemos que atender a los hijos, ¿no? Y aunque sabemos que nuestros hijos también vienen de la escuela, comparten también con algún profesor o profesora, en este caso nosotros somos los principales o los primeros en enseñarles cosas, en enseñarles valores, en enseñarles un poco sobre la vida. Y bueno, el complemento es acá en este caso en el Liceo Panamericano donde estamos. Y muy contento también, yo tengo la oportunidad también de tener aquí a mi hija cercana, en buenas manos, como yo digo, porque conozco mucho de la labor de mis compañeros, colegas de primaria que también se esfuerzan cada día y buscan dar lo mejor. Y eso es lo que queremos transmitir, ¿no? Queremos transmitir que esta relación tan íntima que hay entre padre y docente se vuelve una sola en realidad, como que se fusiona. Y bueno, claro que tiene sus detalles, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí yo no puedo estar abrazando a mis estudiantes, pero sí darle una buena palabra de aliento, decirle algo positivo, animarlo, motivarlo. Pero en casa, la diferencia es que en casa sí puedo abrazar a mi hija, comérmela a besos, ¿ya? Son detalles nada más, pero si nos ponemos a pensar un poco y sintetizamos, la labor es similar. La labor es similar porque lo que hacemos es educar, tanto en casa como acá en las aulas. Ok, bueno, en esto de ser padres y profesores a la vez, ¿qué consideran que es lo más desafiante de todo eso? Lo más desafiante, yo te podría decir, una de las cosas es intentar comprender, y yo considero que los tiempos del gran creador, como lo quieras llamar, son perfectos, porque la vida quiso que yo esté aquí cuando mis hijas estudiaban aquí. Primero como estudiantes y luego hasta donde he sido profesor, y soy profesor de una de ellas. Intentarlas entender como adolescentes que son, tomando el ejemplo también de ustedes, que fueron mis alumnos, y viendo ellos, claro, que cada chico es diferente, puede ser, pero hay un patrón de comportamiento, ¿no? Que todos también lo pasamos. Y esa creo que es y saber que estamos entre profesor ¿cómo te explico? Yo también doy no es una cátedra, pero es una forma de también compartir cierto conocimiento con mis hijas, como lo hizo mi madre, porque era una familia de docentes, ¿sí? Desde la época de mis bisabuelos, eran docentes rurales. Así que ya lo vemos en la sangre. Tengo hermanos que han sido profesores también, universitarios. Entonces, viene el compartir con ellos de otra forma, saber cómo. Y para esta profesión de ser padres, para el profesor puedes ir a aprender a la universidad, la escuela de filosofía, ¿no? Así es, ¿no? Para ser arquitecto, la escuela de arquitectura y en general. Dos ejemplos de tantos. Pero para ser papá, para ser padre, no existe, así como para ser madre, un manual, existe un libro, no hay universidad ni nada. Se aprende como todos nuestros antecesores aprendieron, al andar, cometiendo los errores. Y por eso yo siempre les digo a ustedes, les decía y les sigo diciendo a mis alumnos, procuren no juzgar a sus padres o a sus madres, porque para esto no hay un libro ni un manual. Sencillamente, así como yo también tuve mis padres y aprendí, al principio me incomodaba y me parecían incoherentes las decisiones que ellos tomaban a veces, en mi inexperiencia, en mi adolescencia, en mi falta de madurez. Pero con el tiempo, todas las cosas que me dijeron las fui comprendiendo. Y en verdad que los extraño a ellos, que fueron mis primeros profesores. Porque la primera escuela es la casa. Bueno, complementando lo que menciona Roberto, ¿no? Y respondiendo a la pregunta de lo más desafiante, yo siempre tengo en mente algo que leí hace años, me parece que era un poema de García Márquez, que decía de que uno aprende a ser hijo cuando es padre y aprende a ser padre cuando es abuelo. Es decir, uno valora a sus padres cuando uno ya está en ejercicio de ese papel, de ese rol, y sin duda comete muchos errores, ¿no? Como sé que mis compañeros lo ratifican, muchos errores. Y ya cuando uno es abuelo, quizá después de tanto tiempo, es como que con la experiencia que ha tenido ahí puede disfrutar más de sus nietos, de pronto el momento más sencillo, más simple, ¿no? Sacarle el provecho,
que quizá con los hijos de uno, ahí viene el desafío, ¿no? Lo más desafiante es optimizar los tiempos. Quizás con tus propios hijos no lo ves en ese momento, por la juventud, por la inexperiencia. Entonces creo yo que lo más desafiante es quizás valorar, ¿no? Optimizar el tiempo y valorar el tiempo que uno comparte con sus propios hijos, por diferentes responsabilidades, ¿no? Como ya sabemos. En mi caso, por ejemplo, yo salgo de acá y al igual que Roberto, también en su momento él tiene sus obligaciones en otra institución, en este caso universidades, damos clases en universidades. Yo llego a mi casa y sigo dando clases y me desocupo 9, 10 de la noche. Y muchas veces mis niños me piden ayuda para los deberes, por ejemplo, y no puedo estar al 100% con ellos. A veces estoy dando clases, estoy conectado y estoy explicando algo y de repente el chiquito se sube a mi silla, no se sube al hombro y estoy dando clase y me da un beso. Y a veces no sé cómo decirle, mijito, este no es el momento. Pero son cositas, ¿no? Entonces creo que lo más desafiante realmente es poder optimizar el tiempo que uno comparte con ellos. Sí, concuerdo totalmente. Yo creo que el desafío es ser un padre presente. No digo que vamos a pasar todo el tiempo con ellos. En la pandemia sí pudimos pasar mucho tiempo. Por ejemplo, yo soy en la casa el que juega con mi hija, por ejemplo. Mi esposa no es tanto de jugar. Yo soy el que más juega, el que se tira al piso, se pone a saltar, que vamos haciendo los pasos de baile, etcétera. O sea, aquí donde me ven, que todo, yo siempre paso serio y todo, pero con mi hija yo vuelvo a ser un niño. Y creo que esa conexión que tenemos, trato de cuidarla, trato de mantenerla bien. No es fácil, efectivamente, en mi caso yo estoy estudiando maestría en este momento y me toca que ver tareas, que ver las clases, que preparar también las clases acá. Entonces, en ocasiones me toca organizarme mejor, digo yo, y creo que es un desafío también el poder organizarse, porque uno llega cansado. Uno lo primero que quiere hacer es como que sacarse los zapatos, descansar un rato, pero a veces los niños también, ellos quieren o sienten ese deseo de saber cómo está su papá. Entonces con mi hija conversamos bastante, por ejemplo, y es una de las cosas que trato también de cuidar, de que me cuentes las cosas que le pasan, cómo le ha ido, cómo te fue hoy, ya qué hiciste. Por ejemplo, este año tiene un nuevo desafío que ha ingresado al coro, por ejemplo, y ella está muy contenta, súper animada, papá, estoy aprendiendo. Entonces practicamos juntos, ¿no? Ahí tratamos como que de ayudarla y estar presentes. Yo creo que ese es el mayor desafío, el que sientan ellos que estamos presentes, que no el trabajo no nos está impidiendo darles el tiempo que ellos se merecen, ¿okay? Yo también vengo de una familia, mis padres fueron docentes y mi papá, una de las cosas que aprendí de él, y creo que también es un desafío para nosotros, es el dejar las cosas en su lugar, decía él. Yo no entendía primero y después me lo explicó, me dice, los problemas que ocurran en el colegio, en la escuela donde trabajas o en tu trabajo en general, se quedan allá. Acá en casa manejamos nuestro entorno y tenemos que tratar de cuidarlo bien. Y papá era en ese sentido la llamada sabiduría, ¿no?, que da la experiencia. Yo siempre lo escuchaba y efectivamente es así. A veces uno se entera de cosas, por ejemplo, ¿no?, situaciones que pasan los alumnos, y uno sí como ser humano se entristece, ¿no?, de decir cómo lo podría ayudar, pero también tenemos que tener mucho cuidado y mantener esa distancia de respeto y de saber que hay otras instancias o hay otras personas encargadas, tipo DC, ¿no?, que se encarga de darle, digamos, el apoyo emocional. Pero en ocasiones se nos da de que hay estudiantes que hacen un feeling contigo, ¿no?, comienzan a tener como más confianza, a contarte cosas, ¿no?, y hay que ser también muy cuidadosos. Entonces no llevar esas situaciones a la casa, sino disfrutar al máximo los momentos. Por ejemplo, ahora que vengo con mi hija, nos bajamos juntos, ella siempre me ve que timbre, ella como que quiere meter el dedo también para timbrar. Digo, no, le digo, eso es para los profesores, ya está bien. Entonces yo igual le enseño, le digo, mira, aquí en el colegio, papá, le digo, trabaja, y igual yo me despido, le doy su besito, y bueno, cada uno en su lugar, ¿no? Entonces siempre le doy recomendaciones, sugerencias, le digo, el hecho de que tú seas hija de un profesor no significa que tú vas a poder hacer cualquier cosa, tienes que comportarte debidamente, ¿no? Porque a veces puede pasar eso, a veces les dicen, mi papá es profesor y mi papá lo conocen aquí y puedo hacer lo que sea. Yo al menos no soy de ese tipo de personas. Yo siempre le digo a mi hija, usted tiene que ser una persona que demuestre sus valores y lo que le enseñamos en casa. ¿Ya? Efectivamente lo que dijo Roberto, la principal escuela o la cuna del saber es el hogar. La cuna de la tumba. Sí.
Sí, muy bonito todo lo que acaban de decir, pero quisiera saber si que hay alguna enseñanza de la paternidad que ustedes tienen que aplican también en el aula, o sea, en el día al día, en el trabajo. ¿Hay alguna? Una enseñanza. De la paternidad. Bastantes. Yo por lo menos a mis alumnos, ustedes me conocieron, ustedes me conocen y fueron mis alumnos. Saben que yo antes de dar la clase a veces me tomo 5 o 10 minutos en darles mensajes de vida, porque es lo que a su vez hicieron mis padres conmigo. Mi papá, mi mamá, mis hermanos mayores, que tuve la suerte de tenerlos, fueron a la escuela, también tíos, en los tiempos de las grandes sobremesas, en las cuales uno, yo sé que todavía sí, aunque digan que los tiempos son diferentes, pero todavía hay casas, hay muchos hogares en los cuales se respetan a los mayores. Yo, por ejemplo, a mi papá nunca le decía tú, nunca lo tuteé ya cuando yo tenía 30 y más años. Yo a mi papá, para poderme tomar una cerveza en la casa, ya cuando era mayor le decía, papá, permiso, me voy a tomar una cerveza. Pues en mi momento tuve ese mal hábito un poco de cigarrillo, le decía, papá, con su permiso, 21 años, me voy a fumar un cigarrillo. Por supuesto, prosiga, hijo, me decía. Una época en que, y le contaba las historias que me pasaban a mí, las anécdotas, cuando mi papá me decía, lo que les decía, siempre he dicho a ustedes el consejo, yo lo que me dijo, el que se quiere dañar en esta vida lo hace porque le da la gana y punto. Y ustedes, yo les comentaba hasta casos de amigos míos, cosas que me sucedieron. Y eso, la paternidad, lo hermoso que es ser padre, y que, como siempre yo les vivo recalcando, la parábola del hijo pródigo. ¿Quién va a ser en el futuro terminará siendo tu mejor amigo? Ahorita no, porque primero se es padre, segundo es padre, tercero es padre y luego se es amigo, para que ustedes puedan conversar si les sucede algo con papá o mamá. Pero en el futuro será papá y amigo. Y eso lo entenderán cuando ya sean unas personas muy maduras. Entonces eso para mí ha sido el alfa y el omega de todo esto. Y lo entendí sobre todo cuando en 2 cosas me cambiaron la vida. Cuando mi papá murió y cuando nació mi hija. Mi papá murió y entendí que no todo es para siempre. Y con el nacimiento de Natalia, mi primera hija, que la vida continúa y que todo es cíclico. Eso es. Gracias. Interesante, Roberto. Muchas gracias, Roberto, por su aporte y experiencia. Y bueno, lo que yo trato digamos, de transmitir tanto en casa y luego también en el aula es escuchar, ¿no? Yo procuro siempre, pues, escuchar a mis hijos, alguna inquietud que tengan. Son chiquitos, así que preguntan mucho. Y también trato de replicar eso en el aula, ¿no? A veces los tiempos no nos dejan, uno tiene que cumplir con alguna actividad, no podemos darnos el tiempo, esos minutos valiosos de compartir anécdotas, consejos, como bien menciona Roberto. Pero sí trato de al menos en algún momento de la clase o de esa semana, escucharlos, ¿no? Y saber qué necesitan, qué sienten. En charlas hasta cierto punto informales de 2 minutitos, siempre queda una enseñanza, siempre queda un consejo, como dice Rafael. Y es algo que también trato, pues, como lo aplico en casa, también replicarlo acá en el salón de clase. Sí, justamente yo creo que nuestras asignaturas no nos da también para eso. Por ejemplo, la cívica, muy esta cuestión de individuos y sociedades. En mi caso, digamos, yo doy lengua y literatura. Y, por ejemplo, analizamos las obras, ¿no? Entonces, ¿y qué encontramos allí como para compartirle algo de padre a mis alumnos? Y de hecho, acabamos de terminar de analizar la Metamorfosis, que ustedes la leyeron también cuando estuvieron en 10º. Y muchos chicos se me acercaron a decirme, oiga, me gustó la historia, porque entendí la importancia de tener esa relación de padre e hijo, ¿no? Y me comenzaron a opinar, ¿no? A comentar, y me da gusto, porque yo digo, comprendan algo, y como bien le dijo Roberto, no juzgar a nuestros padres, no juzgar a nuestras madres, porque no sabemos su pasado, qué pasó con ellos de niños. Y trato también de compartir un poquito mi experiencia, ¿no? Respecto a lo que pasó con mi papá. Creo que algunos ya la conocen. Cuando son mis alumnos, yo trato de compartir estas capsulitas un poquito personales para que hagan relación no solo con la asignatura, sino con la vida, de saber que en la vida estamos para crecer, para madurar, para no señalar ni juzgar, sino más bien darnos cuenta por qué esta persona reacciona de esta manera, ¿no? Si por ser papá no es fácil, ¿ya? Roberto claramente lo dijo, no hay un manual que nos diga, aquí está, para que aprenda a ser papá.
uno puede leer muchas cosas, pero a la larga la experiencia, yo creo, lo vivencial es la única escuela, lo que te lleva a darte cuenta si hiciste bien, te traerá paz, y si no lo hiciste bien, te causará incomodidad. Pero uno trata en lo posible de transmitir eso tanto en casa como en el aula. Entonces, ¿qué le digo a los chicos? Aprendamos a escucharnos. ¿Qué le puedo decir también a mi hija? Tienes que escuchar lo que papá dice, lo que mamá dice. Aprendamos a escuchar, que es lo primero, y concuerdo totalmente con Miguel. Porque una de las cosas que yo paso diciéndole, a esta generación le falta todavía aprender a escuchar. ¿Ya? Son muy acelerados, quieren opinar y está muy bien. Yo siempre digo, vamos a escuchar sus voces. Pero recuerden algo importante, que la experiencia siempre lleva un paso más. Entonces, la experiencia no es en vano. Y uno lo comienza a comprender cuando ya comienza a ser padre prácticamente, ¿no? Yo recuerdo, bueno, no tuve malas experiencias con mi hija porque yo ya sabía cambiar pañales. Mi hermano menor le llevo 9 años y yo era el que lo cuidaba. Entonces, por ese lado no tiene inconvenientes. Sin embargo, conforme van creciendo, crecen los niños, crecen los problemas, dicen. Pero ahí viene la parte interesante, que mientras va creciendo los problemas, va creciendo el amor también. Yo creo que si nosotros nos manejamos en amor, las cosas van a fluir. No digo que van a ser perfectas, porque no existe ninguna familia perfecta, pero al menos tratamos lo posible de que aquello que nosotros vivimos, ¿sí? Porque una cosa es decirlo, pero otra cosa es vivirlo. Entonces yo trato de compartir a mis estudiantes lo que yo he vivido y que quizás no caigan en el error que quizás yo caí. Porque el profesor tampoco es que es perfecto. El profesor no es que, se las sabe todas. No, tampoco así. Pero sí hemos vivido, ¿no? Aquí ya bordeamos los 40 años. Entonces, bueno, Roberto un poco más. Yo voy por el sexto. Entonces, siempre le digo a mis estudiantes, la experiencia no es en vano. La experiencia no es en vano. Entonces, eso es lo que podía compartir, de que siempre buscamos de que exista una verdadera reflexión. No de una materia en particular, de la vida como tal, ¿no? Que nosotros ya hemos pasado por algunas situaciones que quizás ustedes todavía no pasen, o quizás estén pasando. ¿Y qué hago? Dicen a veces los jóvenes, ¿qué hago? Bueno, busque a alguien con experiencia. Si de repente hay una confianza plena con su papá, excelente. ¿No? ¿Quién más que un papá para ver la manera? Miren, los papás hasta nos inventamos, de cierto modo, las cosas para poder llegar a una respuesta. Pero como te digo, siempre vamos a querer nosotros, tanto como padres como docentes, vamos a querer una cosa, que ustedes sean mejores que nosotros. Yo lo puedo resumir así. Yo le digo a mi hija, usted tiene que ser mejor que yo. Le digo a mis alumnos, ustedes van a ser mejor que yo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a mí me hubiese encantado hacer esto, lo que estamos haciendo un podcast cuando estaba en el colegio. Entonces no existía, ni siquiera creo que todavía estaba el celular como el de ahora. Habían los raspahielos. Aunque ni tanto, ya estaban los celulares por ahí, no somos tan viejitos. Ya sí había grabadoras, sí. Pero costaban las grabadoras. Grabadoras de cassettes así pequeños, gracias. Eran grabadoras de cassettes así pequeños y te las acercaban para las entrevistas. Así eran. Y conectadas. Como un Discman, no, como un Walkman parecido, pero más pequeño. O grandes, dependiendo. Tamaño de cassette o cassettes chiquitos también existían. Y te acercaban y había que cargarla. Y si no, con baterías, unas pilas pequeñas, unas pilas grandes, dependiendo. La tecnología ha cambiado. Lo que no cambia son las ganas de trabajar, como ustedes. Listo, ahora vamos a transicionar a las preguntas con un enfoque diferente. Vamos a hacer con el enfoque de momentos especiales que hayan tenido en su vida como profesores y a la vez padres. Entonces, ¿podrían responderme si alguno ha tenido alguna vez algún alumno que han considerado como su propio hijo? ¿Puedo? Como su propio hijo. Bueno, yo siempre he tenido los alumnos que me han tocado siempre son de bachillerato. Yo siempre les digo, entre ellos y yo, más o menos, en promedio 15 años de diferencia, ¿no? Entonces no los veo como mis hijos, pero sí de pronto me considero como un hermano mayor, ¿no? Sin embargo, sí he tenido oportunidades de tener este acercamiento con estudiantes. El año anterior, por ejemplo, un chico que ya se graduó aquí en el liceo, que le tenía mucho aprecio, lo conocí desde octavo, y sí tuve una relación cercana, intelectual, muy interesante, donde yo aprendí también de él, y teníamos siempre diálogos en el recreo, conversábamos, él daba un consejo, y en fin. Entonces,
a manera de experiencia específicamente, yo creo que esa sería una relevante, ¿no? Este estudiante que me gustó verlo evolucionar, verlo desafiarse y luego incluso hasta representarnos con Rafael en su momento. Lo fuimos formando y le dimos la chance para que él pueda acceder a oportunidades fuera del colegio. Y fue gratificante, ¿no? Verlo luego ya graduarse. Entonces, son experiencias bonitas que te quedan. Aunque ustedes digan como que, o sea, no, pero sí es algo que uno como profe luego lo valora mucho. A veces somos muy estrictos, a veces nos toca, ¿no? Meternos en el rol y obviamente el docente está para formar. Pero nosotros también creo que coincidimos los tres en eso de que en las cosas que son del salón quedan en el salón, y cuando salimos de la hora de clase y nos encontramos en el patio y todo, tratamos de que haya una relación mucho más cercana, de consejo, de apoyo, de ayuda, hasta de risas, o sea, de reírnos un rato, de disfrutar la vida, de conversar cosas muy bonitas e interesantes, y eso es lo que creo yo que también se valora dentro del rol docente, ¿no? Bueno, yo en mi caso les puedo decir que por mi edad, yo tengo ya voy para 57 años, yo puedo ser papá de ellos tranquilamente. Si me hubiera casado muy joven, o sea, más que casado hubiera tenido muy jóvenes, y algunos por aquí, y si ellos estuvieran muy jóvenes, abuelitos, algunos de ustedes. Pero bueno, no sería el caso. Por eso es que yo siempre, a mí una vez me dijeron, usted está en la edad que es mitad papá y mitad abuelito. Entonces yo puedo entender por la experiencia que ya tuve, por mis hijos, mi hija que está más grande, y como comencé como profesor en el año 91, y aquí hay algunos y eso ha sido tan gratificante, que es exalumnos míos de La Salle, donde yo di clases, donde me gradué, yo tenía 21 años, ellos tenían 12, 11, 13, y ahora son padres de familia, y me los encuentro. Algunos de ustedes, compañeros de ustedes, han sido, los papás han sido, como Fraga, por ejemplo. Fraga está en nivel en siguiente, pero por él es solamente un nombre. Entonces, desde ahí yo ya comencé a entenderlos como hermano mayor, y ya cuando llegué acá como papá. Y alumno específico, no tanto, en general. Yo, por la última promoción que está yendo a primero de bachillerato, que está en primero, ellos estuvieron desde octavo, noveno y décimo. Y con ellos estuve esos 3 años. Con ustedes estuve un par de años, me parece, no más. Pero con estos, y los vi desde que llegaron a octavo, que eran muy disruptivos. Y yo le decía a la broma a Rafael, decía, con estos hay que aplicarles la del capataz de la hacienda cuando recibe un cabello chúcaro, con látigo y zanahoria. O sea, látigo es solamente una manera de decirlo, pero que veía que con rigor, y luego cuando se gobierno les daba la zanahoria, el azúcar, así en la boquita. Entonces, así esa comparación, yo soy un montón frustrado, por cierto. Entonces, ¿qué pasa? Que a ellos yo les decía una frase, y ellos siempre se acuerdan, que decía, yo no los parí, pero es como que los hubiera parido porque los quiero como hijos, como a todos, siempre, porque yo ya los veo ya como hijos a todos, en ese plano, los trato, hijita, les digo tal cosa, y bueno, y ese es el punto. A todos siempre los trato como mi padre. Bueno, los tiempos han cambiado y yo no puedo aplicar todo lo que mi padre, por ejemplo, a mí me decía, o mis profesores en mi época. Los tiempos han cambiado, pero sí esa parte, ese amor y rigor, esa estimación, ese respeto que tiene que haber hacia ustedes siempre. Y si en un momento se nos pasa la mano y hacer una reprimenda, pues, como en el lugar, valga la comparación, que se nos puede sin querer pasar la mano. Pero siempre les digo, quien no te reprende, no te llama la atención, es porque no necesariamente te quiere, o no sabe cómo llegarte, porque es en base a eso. Muy bien. Bueno, en mi caso, yo creo que he tenido a muchos que he tratado como hijos y como hijas. Creo que también se da por lo del club de periodismo, ¿no? Llegan muchos chicos, algunos pensando que quizás no pueden dar la talla, pero después se dan cuenta que sí. Y uno se siente satisfecho de decir, wow, o sea, qué gusto me da de que este estudiante llegó quizás sin conocer muchas cosas, pero aplicó tanto que ahora lo veo muy empoderado con lo que se hace aquí, ¿no? Y también, bueno, cada año, yo creo que cada año vamos teniendo como que grupos interesantes donde uno también aplica la de papá, ¿no? Los va guiando, les va motivando, diciendo que sí pueden hacer esto, lo otro. Recuerdo tanto, por ejemplo, los chicos que con los que iniciamos el podcast, por ejemplo, ¿no?
un grupo muy bonito, todavía sigo en contacto con ellos, ya van por 2 años de graduados, ¿no? Hablo de Tiago, de Ernesto, de Fred, de Rosy, Bianca Velázquez, que Bianquita, bueno, también nos está ayudando con la de la revista, Tiago Afonso también. Afonso decían que era como mi hijo, porque decía, es que Tiago le decía, Tiago, necesito que me ayudes con algo, vamos, de una, mister. Y cuando lo compartí hace poquito nada más por el tema que teníamos en mente de la revista, que pronto saldrá en circulación, ya, espacio publicitario, ya, entonces él estaba súper contento. Mister, ¿se acuerda que conversamos de que hacer una revista y otras ideas más que nos encantaría hacer, y que trato siempre lo posible de que cada año como que tomar fuerza, ¿no? La revista, de hecho, lo habíamos compartido con Miguel en algún momento, cuando teníamos en octavo, estaban Romina Núquez, estaba Luciana Proaño. En el 2019 me acuerdo que estaba vivo Julio Candel, el profesor Candel, ¿te acuerdas? Claro, Julito. Los inicios de que hicimos de pronto elaborar artículos con Julio Candel en ese entonces. Julio salió en 2019, antes de la pandemia. Entonces, desde ahí ya había la idea que se tenía, ¿se acuerdan? Sí, de subir artículos científicos de alguna manera. Entonces, yo creo que cada año vamos viendo ustedes mismos, ¿no? Yo siempre cuando los veo que están grabando, que están compartiendo, muchos de ustedes tomaron de referencia algunas cosas que pudimos compartir en clases, por ejemplo, los proyectos que me acuerdo que trabajamos en décimo, ustedes están en segundo, con Andrés, con Danielita, respecto al tema de que iban a hacer ustedes un cortometraje, ¿no? Y de repente, ¡pac!, salió la ETC. Y los chicos preocupados, mister, ¿pero qué hacemos? Vamos, soluciones. Uno también trata como, y eso hacen los padres, de que su hijo busque soluciones. Las cosas no te van a caer del cielo, sino más, ¿sí o no? Entonces, siempre le digo a los alumnos, vamos, ahí aplico la de padre, busquemos soluciones. Entonces me dijeron, oye, ¿y podemos hacer de repente usar Roblox como plataforma para poder hacer este cortometraje? Y yo le digo, qué interesante me pareció, porque no se me había a mí ocurrido. Y uno en realidad también aprende de los estudiantes, esa parte creativa, esa parte fresca que le dan. Yo me siento muy joven cada vez que comparto en el club, por ejemplo, los lunes. Yo es como que no siento que me he cansado durante el lunes después de las clases, sino que más bien es mi energía que me renueva el compartir con ustedes. Entonces, es bonito porque de ese proyecto que fue en décimo, nació después el proyecto de los valores con el que participamos en Premios Go y ganamos como mejor proyecto de innovación. Entonces, qué bonito y qué interesante es ver cómo uno de alguna manera anima al estudiante, como animaría un padre a un hijo, para que sea mejor y sepa que puede lograr algo que estaba allí, que quizás al inicio no lo veíamos, pero juntos pudimos darnos cuenta que había algo especial allí. Y yo creo que cada grupo, yo siempre los voy a llevar en mi corazón, a todos los grupos, a todos, a cada uno. Los que están más cercanos, ¿no? Que siempre hemos estado compartiendo, que los concursos, que el club, que, no sé, tantas cosas, de repente a veces te vuelves tan familiar que de alguna manera los estudiantes te buscan para compartirte algo personal, ¿no? Y no se lo quieren contar, disculpen que lo diga, pero ni al DC, porque de repente dicen, no, es que no quiero que suene algo como que muy alarmante, sino que considero yo que usted me podría dar una ayuda, o usted lo ve a usted como que una persona que me podría ayudar a encontrar una solución, una posible solución. Entonces, yo creo que cada grupo forma parte de uno, ¿no? Ustedes de cierta manera se llevan un poquito del corazón de padre que tenemos. Entonces, cada estudiante, algunos más que otros, ¿no? Entonces, también de cada grupo también recibe algo, ¿no? Y como que es un ida y vuelta. El estudiante se lleva algo del profesor, su experiencia, un consejo, pero uno también aprende de ellos. Y cada promoción que va llegando, o cada promoción que bueno, uno le toca formar, uno también aprende de ellos con sus estilos, sus desafíos, y nos lleva a adaptarnos a esa promoción en particular. Así que a todos los que vemos, porque si decimos que hay una especial, puede haber, pero yo creo que a todos los que compartimos, sí, de hecho hasta vemos cosas de nosotros en ustedes cuando éramos jóvenes, ¿no? Yo decía, oye, este se parece a mí en este aspecto, ¿no? Claro que no se lo decimos directamente, pero creo que me da gusto cuando yo los veo crecer, los veo que se demuestran que pueden hacer algo más, que pueden demostrarse de que tenían una idea, pero ya la concretaron.
¿ok? Yo les decía, un proyecto no es proyecto solamente en palabras, tenemos que tener algo que se vea, algo que se pueda hasta tocar, algo tangible. Entonces miren cómo hemos podido aprender. Yo aprendo de ustedes como docente, como padre también, porque creo yo también que estas situaciones que pasan los jóvenes a esta edad nos tocará en algún momento cuando ya nuestros hijos crezcan. Bueno, en el caso más de Miguel y yo, nuestros hijos están más pequeñitos, están en escuela, pero ya Roberto tiene su niña que ya se graduó y tiene la otra niña en noveno, pero también aprende, como bien dijo Roberto, de las situaciones que ustedes viven y de cierta manera también nos prepara a nosotros para saber qué hacer. Así que muy agradecido con todos los chicos. Qué bellas y poderosas respuestas nos han dado. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que le han podido dar a sus hijos? El poder, bueno, todo ha dependido en base en los consejos, todo depende de la edad y cómo va avanzando. Yo a mi hija Natalia, cuando ella ya tenía más o menos unos 11 años, ya le comencé a hablar temas más vinculados hacia la vida a su manera, con el lenguaje apropiado. Tal vez no con el estilo coloquial con el que nos hablaban nuestros padres, porque eran otros tiempos y se manejaban otras cosas. Pero yo, cuando ella ya sabía que, como lo hicieron conmigo mis padres, igualito, sabían que había fiestas y le contaba mis experiencias. Y como les dije hace un rato, uno de los consejos que siempre le dije a mi hija, y se lo estoy transmitiendo ahora a mi otra hija menor, es el saber tomar decisiones adecuadas. Y coloquialmente hablando, lo que les dije a ustedes una vez, el que se quiere dañar en esta vida se daña, como decía mi padre. Hay otras cosas que no las puedo seguir haciendo más porque inclusive el lenguaje que utilizaban los padres era un poco más fuerte para esta época. Yo no se los puedo decir. Yo se los decía a los que fueron mis alumnos hace más de 30 años. Ahí sí. Y era el colegio de hombres nada más. Entonces ahí se puede de otra manera. Por darles un ejemplo. Y de ahí uno de los consejos que les sigo dando es que aprovechen los momentos, los más pequeños. Llego a mi casa y llegamos ya a eso de las 6 de la tarde o más, cuando ya el sol se está comenzando a poner. Y les digo, mira esa caída de sol, qué hermosa, o mira eso que está ahí, las cosas pequeñas. ¿Y saben por qué? Porque uno nunca sabe, y no soy trágico en este aspecto, soy realista, uno nunca sabe cuándo puede ser el último día que nos veamos. Yo siempre les he dicho a ustedes, a sus padres, abrácenlos, a su mamá, abrácenla, quien vive en la casa, pueden molestarse, pero vuelvan a la normalidad. No se enojen, procuren no enojarse por cosas pequeñas. Bueno, pero ustedes tal vez son grandes. Pero abrácenlos, siempre digan que los quieren. ¿Por qué? Porque en un momento no vamos a ser eternos. Y ese es nuestro legado principal. Haber hecho en lo que podamos un buen trabajo con ustedes. Y el resto es suyo. El resto ya es de ustedes. ¿Por qué? Porque hasta de mayores. Yo ahorita todos los días lo extraño. Entonces, es una cosa, papá y mamá. Para mí me hacen falta. Y bueno, eso. Nunca se olviden. Abrácenlos, quiéranlos, entiéndanlos. Y sobre todo cuando estén mayores. Gracias, Robert. Bueno, justamente hoy cuando venía con mis niños a la escuela, los iba escuchando y uno de ellos me daba algunas ideas, conversaba, muy inquieto. Y yo le decía a él, por una situación en particular, le decía al más chiquito, le decía, no te enfoques en lo que tuviste ni en lo que podrías tener, sino en lo que tienes ahora. Pero hace unos 3-4 años tomé una costumbre sin querer, podría ser justamente con mis estudiantes, cuando estamos en la modalidad virtual. Siempre cerraba la sesión de clase cuando ya me despedía, ¿no? Bueno, la siguiente clase haremos tal cosa, tal y tal. Y aunque sea la clase más, de pronto, no tan productiva, complicada, por diversas cuestiones, siempre terminaba con una frase que era, sean felices, les decía yo. Bueno, nos vemos, ya saben, sean felices aunque no sepamos qué significa eso. Siempre cerraba con esa frase. Ya la chiqué nomás al sean felices. Y eso lo fui, lo tomé como costumbre con mis estudiantes acá en el liceo. Y es algo que lo he transmitido ahora a mis hijos, ¿no? Entonces trato siempre de decirles eso de algo sencillo, pero quizá profundo también. Busquen la felicidad personal en lo que sea que hagan. Si a uno le gusta, en el caso de mi niño le gusta el fútbol, la niña le gusta más el arte, lo que sea que ellos escogen ser luego a futuro, pero que sean felices, que busquen eso.
Tres cosas, o tres cosas importantes que creo yo que le transmito tanto a mi hija como a mis estudiantes, ¿no? Primero, amar a Dios. Yo soy muy creyente, no religioso por si acaso, pero sí muy creyente. Yo creo que Dios es ese poder que nos lleva también a actuar de la mejor manera y a hacer las cosas con amor. Número dos, siempre le digo a mi hija, sí puedes, y a mis alumnos también, porque a veces, incluso a veces escuchamos muchas voces negativas, ¿no? Decir, no, ¿qué vas a poder tú? Tú cantas, tú haces esto. Entonces mi hija cuando, por ejemplo, para darle este pequeño ejemplo, yo quería que haga extracurricular, el que ella quiera, ¿no? Pues tampoco le exijo hacer algo que no le guste, que ese es el tercer punto, que haz lo que te gusta, ¿no? Entonces, y eso creo, esas tres cosas creo que son las que me han permitido sentirme tranquilo de que estoy haciendo un buen trabajo tanto con mi hija primero como con mis estudiantes, ¿no? Entonces, recordarles tres cositas nada más: amar a Dios, decir sí puedo hacerlo, y lo tercero que era, a ver si me hacen acuerdo, ya se me fue. Hacer lo que te gusta, muy bien. Entonces, mire, eso de allí, y creo que lo he visto también con buenos resultados, me ha pasado, ¿no? O sea, hago este paréntesis porque esas tres cositas yo las he aplicado también, primero en casa, luego con mis estudiantes, y he visto buenos resultados. He visto en ustedes mismos el saber que han podido crear proyectos cuando fueron los proyectos personales. ¡Wow! Yo decía, qué bonito cómo están empoderados de su proyecto personal, cómo ellos se demostraron de que sí pueden y que hicieron algo que les gustaba o que les gusta. Entonces, esa parte de allí. Y creo que son tres cosas que poco a poco he tratado de sembrar. Yo digo, el que siembra bien en su momento va a cosechar bien. Entonces yo trato de sembrar en ustedes, ¿no? Este espacio Club de Periodismo, estoy sembrando algo en ustedes. Entonces el otro día me sonreía porque me preguntaba mi esposa, ¿y cuándo estos alumnos está estudiando periodismo, no? Porque, por ejemplo, los del podcast, el uno está estudiando medicina, el otro estudia negocios internacionales, el otro estudia para abogado. Sin embargo, yo digo, la comunicación está en todos lados. Entonces yo siembro buenos comunicadores, que es un atributo, ¿sí o no? Buenos comunicadores que sean íntegros, que sean personas responsables, que sean organizados, que sean equilibrados, que indaguen, que no hablen cosas o digan cosas por decirlas, sino que en realidad argumenten. Siempre le digo, hay que argumentar las cosas. Y creo que eso me ha permitido también observar, ¿no? A veces es bonito detenerse un rato y observar. Y yo observo a mis estudiantes y digo, wow, qué bien. Comprendieron que sí podían hacer lo que les gusta. Y otros en su caso aman mucho a Dios. Sé que algunos asisten a un lugar, a un ministerio cristiano, como quiera llamarse, y están sirviendo en sus iglesias, ¿ya? O sea, trasladan no solamente lo que aprenden aquí en el colegio, pero lo trasladan para su vida, ¿ya? Y se vuelve un estilo de vida. Porque para mí el ser cristiano es un estilo de vida, que debemos nosotros llevarlo de la mejor manera. No una vida perfecta, porque no la hay, ¿sí o no? No la hay. En algún momento vamos a fallar, vamos a cometer un error, pero sí vamos a hacer las cosas sin necesidad de hacerle daño al otro. Y eso es lo que también yo les comparto como última parte de mi intervención, es que siempre hagamos las cosas porque nos gusta, porque amamos hacer eso y sobre todo porque no le estamos causando daño a nadie. Sí, esto que estamos haciendo ahora a nadie le causa daño, ¿sí o no? Más bien nos motiva a continuar avanzando y espero y algún día, si yo llego a ver a uno de mis exalumnos en un medio de comunicación siendo muy reconocido porque ha hecho un trabajo digno de un periodista y en esta parte recuerdo un poco las palabras de Kapuscinski que alguna vez se las mencioné. Dice, el ser un buen periodista significa que eres una buena persona. Si tú no eres una persona, no vas a ser un buen periodista. Cierro con eso. Listo, y con esto, ¿ustedes tienen como alguna experiencia que quisieran compartir que les haya marcado como siendo papás? De pronto bueno, experiencias tenemos muchísimas anécdotas, situaciones, claro, o sea, momentos de mucha alegría. Algo que sí quisiera compartir de pronto, que tomé como costumbre, antes de que nacieran mis hijos incluso,
yo tengo una libretita que la cargo siempre conmigo, una libreta roja pequeña donde durante años anoto sobre libros que he leído, viajes que he hecho, datos culturales que me pareció interesante. Siempre, todo lo anoto ahí, absolutamente todo. Ideas, frases, pensamientos. Yo dije una vez, bueno, cuando nació mi niña, la mayor, dije, bueno, esta va a ser como una especie de herencia para ella. Entonces, y ahí yo le voy escribiendo constantemente algunos mensajes, ¿no? Por ejemplo, le escribo alguna frase de aliento. Yo sé que algún momento le va a servir cuando ya esté mayor y vea esa libreta y va a ver eso. Y datos, por ejemplo, le anoté el día y la hora de cuando dio sus primeros pasos, por ejemplo. Y le puse, Cayetana, hoy, que creo que fue en marzo del 2018, a tal hora, diste tus primeros pasos. Entonces hay una costumbre que he tenido y la tengo ahí, y Rafael la conoce, tengo mi libretita conmigo, y ya te digo, frases, resúmenes de libros, palabras, datos curiosos de cultura, lo he ido poniendo ahí como una especie de herencia para ellos. Bueno, como lo dijo Rafael, como lo dijo mi padre Miguel, bueno, son muchas, pero a mí lo que sí te puedo decir de experiencias como papá es lo que me más encanta y no la puedo hacer ahora último tanto son los viajes, compartir con mi familia. Para mí, una de las cosas primordiales, yo no me siento bien cuando a veces con mi esposa por cualquier motivo estamos los dos solos y estamos haciendo una diligencia por ahí, nos sentamos a tomar un café, no estamos por el lío, me hacen falta mis hijas, Leo, porque yo procuro pasar y me considero un hombre que con suerte, por decirlo así, y que me ha sido bendecido por tener la familia que tengo, la esposa que tengo y el hogar que tengo, con todo en general, y la familia que en su momento tuve como miembro de una familia de 8 integrantes y en el cual tuve momentos preciosos, no se pueden contar, es para pasarse una noche, y ahí sí voy a hablar bastante más que ahora. Entonces eso, pasar el tiempo con la familia lo que más se pueda, porque al final lo único que nos quedan son los bonitos recuerdos y lo que le quedarán a ustedes, acordarse de mamá y papá, en general de toda la familia, son de esos hermosos, es lo único que no te podrán quitar, los hermosos recuerdos, aparte de la buena educación que te dejaron y los buenos consejos. Sí, yo también hace un par de años, yo tomé una decisión porque la aprendí de un amigo. Él me decía, siempre debemos de darle el espacio y el tiempo para pasar con la familia. Entonces yo por lo general los sábados dejo de hacer todo y me enfoco solo en mi familia. Y eso incluye cosas del trabajo, las hago el domingo, después de la iglesia, porque yo voy a la iglesia igual con la familia. Y me ha ido bien porque los sábados ya saben mi esposa, mi hija, que así sea un heladito, nos vamos a tomar por allí, a pasear, así sea un rato en el carro, pero compartimos. Porque el lunes y viernes es complicado, ¿sí o no, compañeros? Es complicado. Comienza muy de mañana, 5 de la mañana nos levantamos, estará con la típica, levántate con la hija, el más temprano que viene de la costa, a las 4 creo que está despierto. Horario, casi que en Galápagos. Pero sí es complicado. De hecho, como dice Rafael, la jornada empieza muy temprano para el profesor realmente y también termina muy, muy de noche. Claro, a veces. Yo me levanto 4:30 de la mañana, a veces antes, me levanto como buen veterano, antes de que suene el reloj, me levanto como buen veterano. Y me gusta porque me levanto. ¿Para qué? Para ayudar a preparar el desayuno de mis hijas, de mi esposa, el mío, mi comida, lo que pueda, y eso. Porque ese es el amor que llega a ese punto. Y te digo una cosa, llega un punto en que a mí me atemoriza la muerte, porque me gusta vivir, sobre todo ahora. Pero si de mí dependiese, de este momento, si a mi hija le pasa algo, va a pasarle algo, yo tengo que cubrir, poner el pecho a las balas, como se dice, y no me interesaría morir, no lo pensaría en ningún nanosegundo. Listo. En el caso en el que sus hijos escucharan este podcast, ¿Qué les gustaría que supieran? Es la pregunta más difícil de todas. Lo que les acabo de contar la libreta, mis hijos no lo saben, están chiquitos, ¿no? Y de pronto, y gracias por el espacio otra vez para que ellos escuchen esto, lo que yo les dijera es
y también enlazado con lo que dice Roberto, el tema de la muerte. Yo acostumbrado a llevar esta libreta en los viajes que tenía, ciudades que conocía, países, pero con el tiempo me ha dado temor justamente eso, porque digo, si me pasa algo, ¿dónde va a quedar mi libreta? Entonces no me la puedo llevar. Y lo que hago es que anoto en otra y luego cuando llego de ese viaje paso lo que viví o lo que me pareció interesante, lo paso a esa libreta. Entonces si mis hijos en algún momento escuchan este podcast, que sepan que en esa libreta roja, como yo les puse, de hecho al inicio le escribí como una dedicatoria, les puse de que textualmente, si en algún momento necesitan escuchar la voz de su padre, que abran esa libreta y ahí me van a encontrar. A ver, yo creo que lo que siempre, más que decirle a mi hija, es con las acciones y mostrarle que la amo y que anhelo que ella sea feliz, ¿no? Que sea feliz, que encuentre en su vida alguien que, bueno, el amor de padre es único en realidad, pero siempre le pido a Dios que, por ejemplo, le dé un buen esposo, ¿no? Yo sé que pues, suena raro, porque, ¿cómo así un esposo? En un futuro, por supuesto, pero que sea una persona que en realidad yo diga, tenga buenos valores, ame a Dios, la respete, la valore, la coloque en la posición de una mujer que necesita un buen compañero, porque yo la estoy preparando como padre para que ella sea una buena persona primero, una buena esposa, una buena madre, una buena hija. Yo aprendí algo y lo aprendí desde muy pequeño. El que es buen hijo va a ser buen padre. Así de sencillo. ¿Sí o no? Ya. Yo no me considero el hijo perfecto, pero yo siempre traté de honrar a mis papás. El que honra a papá y mamá tiene ganado todo en la vida. Y es uno de los mandamientos. No poner uno de los mandamientos. Eso sí, honrar a papá y mamá. Y los consejos que nos pasaremos toda la tarde, como les digo, diciendo qué consejo va a ser. Lo que sí les digo es que a mis hijas espero que les toquen unos esposos. No hay persona perfecta, pero yo procuro tratar a mis hijas con todo el cariño que se merecen y espero que así sea en el futuro. Ya que no tuve varones, hijos, y a mí no me ha importado tener un equipo de vóley femenino en mi casa, pero porque es lo que son los designios en la vida de Dios. Y espero que la pasen muy bonito con sus padres este domingo en general. Y todos los días es el Día del Padre, Día de la Madre. Sí, bueno, saludos a todos los padres liceístas de mi parte. Ya Miguel va a cerrar. Siempre tiene algo interesante que decir. Así que Miguel va a cerrar y le voy a pasar en breve, pero de mi parte que disfruten mucho. Ser padre es la mejor experiencia de la vida, ¿no? Cuando usted sea papá, en el caso que está Andrés aquí, él lo va a entender mucho más. Y ustedes cuando sean mamás también van a entender que es la mejor experiencia de la vida, nos ayuda a ganar carácter o a desarrollar o a moldear bien el carácter, nos ayuda a darnos cuenta que no es fácil guiar a alguien, una vida guiando otra vida, es bien complejo, ¿no? Es una de esas cosas que uno dice, esto no acaba nunca. Yo digo, solamente el día que ya no esté aquí, ahí voy a descansar y ni tanto, porque estaré desde el cielo siempre aupando y apoyando a mi hija y donde quiera que yo esté, siempre ella va a tener el apoyo de su papá. Igual mis nietos, los que vengan, las demás generaciones siempre van a tener en mente de que hubo alguien que siempre estuvo pendiente de ellos, de que siempre los apoyó, de que siempre los incentivó a que hagan lo que les gusta, a que amen a Dios, y a que por supuesto puedan saber que sí podían hacer lo que quisieran ser. Para cerrar, en mi caso, mientras escuchaba las preguntas, recordaba algo con mi papá. Yo lo tenía muy poco porque él también es docente. Y yo vivía en otra ciudad y solo lo veía los fines de semana, pero eran momentos muy de mucho aprendizaje. Teníamos la costumbre de subir a la terraza donde vivíamos y nos sentamos a conversar con mi hermano, pequeños, viendo siempre las estrellas, ¿no? Mi papá era, así como Roberto, su estilo de mucha reflexión, también era un hombre de campo, y en esa sabiduría montuvia nos compartía muchos consejos. Y de pronto, como una idea final, algo que yo le he dicho a mi niño, al Salvador se llama, al menor, y yo lo veo al jugar, ser muy extrovertido, y yo siempre le he dicho, tú eres el niño que yo quise ser. Yo no era así, yo era muy introvertido, muy callado, andaba solo,
pero él es totalmente diferente. Y eso, quizás ese mensaje o esa frase la transmito también a ustedes, que hace referencia a una frase de Gandhi, que decía, seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Y eso se lo transmito a ustedes. Así como yo le digo a Salvador que él es el niño que me hubiese gustado ser, yo les digo a ustedes que sean el cambio que nosotros queremos ver en el mundo, para que todo tenga sentido y haya de hecho que nuestro trabajo docente y de padres no haya sido en vano. Muy bien. Listo, muchas gracias por sus respuestas. Y así llegamos al final de nuestro episodio por el Día del Padre. Ha sido un gusto escuchar a el Mr. Roberto, el Mr. Rafael y el Mr. Miguel, que nos compartieron no solo su experiencia como educadores, sino también como padres, sus historias, sus desafíos, sus momentos de orgullo y hasta algunas anécdotas divertidas. Nos recuerdan que ser papá es una aventura constante, llena de aprendizajes, tanto dentro como fuera del aula. Gracias por acompañarnos y por supuesto, feliz Día del Padre a todos los papás que le dan todo cada día. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias, chicos.